Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy en esta tarde, Señor, te agradecemos por estar aquí, Señor. Gracias por poner en nuestro corazón, Señor, el deseo, Padre Santo, de aprender tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por nuestro hermano Jorge, Señor, que siempre está dispuesto, Señor, a dar tu palabra, Señor, a darnos tu enseñanza, Señor Jesús. Yo te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, que está aquí para aprender, Señor. Y te doy gracias por nuestros pastores, Señor, por nuestros líderes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, ¿qué le parece? En la última clase, o la última reunión que tuvimos, empezamos a hablar de las consecuencias de no entender lo que era el concepto de amor cuando establecemos relaciones. Nos dimos cuenta, haciendo el uso de David, cuán problemático podía ser. En el día de hoy vamos a comenzar a definir qué es amor como tal, cómo se mira en la Biblia. Pues la Biblia no te da una definición, lo único que dice Dios es amor, pero amor como tal es una palabra que la Biblia no la define. Sin embargo, a través de versículos bíblicos vamos a aprender cómo Dios ama, y eso nos va a servir de estándar para ver cómo se ve eso en nuestras relaciones. Porque les voy a ser honesto, mientras más he ido estudiando el tema y los versículos bíblicos, más me he dado cuenta que usamos la palabra amor muy frecuentemente, pero realmente no la entendemos bíblicamente. Ya mismo nos vamos a dar cuenta de lo que yo quiero decir. ¿Alguien puede leer el número 1, por favor? Dios Padre entrega a su único Hijo, Juan 3:23. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. O sea que amor equivale a entrega. Ahora la pregunta es, ¿qué está entregando el Padre? Su Hijo. Su Hijo. Voy a hacer la pregunta, ¿entienden ustedes que para el Padre el Hijo era valioso? ¿O podemos estar de acuerdo entonces que no es simplemente entregar cualquier cosa, que es la entrega de lo que es importante? ¿Qué es importante entre nosotros? Varía entre persona y persona. Para una persona soltera hay cosas que son importantes que para un hombre casado ya no lo son. Para un hombre casado que tiene hijos hay cosas que son importantes para el matrimonio que es distinto al matrimonio que está casado pero no tiene hijos. Alguien que está en la edad del hermano Santiago, lo que es importante para él es muy probable que no sea lo mismo que es importante que para nosotros, porque ya él pasó ciertas etapas que nosotros no hemos pasado. Así que lo que es importante entre persona y persona va a variar, pero es importante entender que cuando hablamos de entrega no es algo superficial. ¿Qué es lo primero que nos enseña Dios que hace cuando se ama? Entrega. O sea que si decimos que amamos, entregamos. ¿Qué entregamos? Importante, valioso. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Alguien puede leer el número 2? Jesús pone su vida en lugar de la nuestra. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. ¿Alguien quiere decir algo de ese punto? Pues ahorita es un poco más difícil de nosotros llevar la vida por un amigo. Jesús en su caso lo hizo literal, ¿verdad? poco difícil igualar esa. Pero va bien, pero medita en cómo podemos nosotros aplicar este verso al día de hoy. Estamos hablando de amor. De hecho, algunas de estas cosas nosotros las hacemos y no nos damos cuenta, porque lo hacemos tan instintivamente que no nos damos cuenta de algunas de estas cosas. Me voy a explicar. Todos los días tú estás dando tu vida por tu familia. ¿Cómo tú sabes lo que te quiero decir? Todos los días, tú quieras o no quieras, te levantas a ir a trabajar. No tienes el pensamiento egoísta de me voy a quedar en casa porque no quiero ir. Y pones lo que tú quieres por el bienestar de tu familia. Y muchas veces, por amor a nuestros hijos y a nuestra familia, entregamos sueños y los ponemos en el piso porque no podemos salir a buscarlos por el bienestar de la familia.
Y es de esa manera que te estoy presentando el verso, porque estoy aprendiendo, según estoy estudiando, que es imposible amar sin entregar, que es imposible amar sin invertir mi vida en lo que estoy haciendo, y no porque yo me lo invento, sino porque es el ejemplo que Dios me está dando. Y cuando más adelante vayamos a lo que sigue, nos vamos a dar cuenta que los hombres de Dios siguieron este mismo modelo que estamos hablando. Así que tenemos la entrega, y nota la palabra que Jesús está hablando. Entonces, significa, nosotros instintivamente lo hacemos por nuestro círculo más cercano, que es esposa, hijos, alguna familia, pero Jesús extiende este círculo hasta amigos. Más adelante vamos a ver qué es bíblicamente un amigo y cuáles son las condiciones para llamar a alguien amigo. Porque amigo es una de las palabras que ha sido diluida al punto que no tiene ningún significado. Sin embargo, bíblicamente es algo serio. Pero vamos al punto que sigue. ¿Alguien puede leer el número 3? No todos a la vez, uno solo, por favor. Pues, señala lo que no está conforme al orden establecido. Mateo 21, 12, 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cuál era el problema que estaba aconteciendo en la historia? ¿Alguien puede abundar? Que la gente se metía a hacer lo que querían. ¿Alguien más? ¿Convirtieron en el mercado la iglesia? Convirtieron en el mercado de la iglesia. Hermano Johnny. No, pues que también están perdiendo cosas. Okay. Está fuera de orden. Está fuera de orden. Me gusta esa. Hermano Alex. El propósito de la casa de Dios era ¿De qué? El propósito de la casa de Dios era de orar, buscar a Dios y no ser un mercadero. Okay. Estaba fuera de orden, pues. Ahí está. Hermano Santiago, ¿querés abundar ahí? ¿Está bien? Ahora escucha, voy a hacer una pregunta y esto es importante. ¿Significa esto que Dios tiene problemas con que las personas tengan negocios dentro de la iglesia? No, eso no es lo que significa, y es importante que tengamos eso claro. Entonces, el problema en la historia, Dios no tiene problema con que nosotros emprendamos empresas y negocios en el reino. Ese no es el problema. El problema empieza en donde lo que Alex empieza a señalar y lo que Jerry dijo acá. Cuando el orden original y el propósito por la que la institución es formada es sustituido, es donde empiezan los problemas desde la perspectiva con Dios. Porque el origen del templo, el principio del templo era que la gente fuera a presentar sacrificios, era que fuera a orar, era que fuera a buscar la presencia. Sin embargo, lo que hicieron es que crearon un monopolio. Cuando tú vas y estudias el pasaje, crearon un monopolio y no estaban aceptando los animales que llegaban y forzaban a la gente a comprarlos en el templo. Entonces, cuando la razón original por la que Dios crea y forma algo es reemplazada por cualquier otra cosa, por amor, tenemos que reaccionar. La ira, por la razón correcta, es una manifestación de amor. Vale, tú y yo estamos casi bendecidos en esa área. Tienes que entender esto. ¿Cuál es la indignación de Jesús? La indignación de Jesús no era personal. Lee el verso, te está dando toda la información que tú necesitas. Jesús no se indignó porque lo ofendieran a él. Jesús no reaccionó de la manera que reaccionó porque estuvieran con alguno de los discípulos o estuvieran cuestionando su enseñanza. Ese no fue el problema. ¿Cuál fue el problema? La casa de mi Padre es casa de oración y ustedes la han hecho una cueva de ladrones.
Jesús reacciona como reacciona cuando el orden original y el propósito de lo que fue creado para glorificar a Dios es quebrantado y sustituido por otra cosa. Y se supone que si nosotros profesamos amar a Dios, reaccionemos de la misma manera. Porque por alguna razón nos han metido en la cabeza que no podemos ser apasionados en la defensa del Evangelio. Por alguna razón nos han metido en la cabeza de que la gente anda gritando y blasfemando el nombre de nuestro Dios y nosotros tenemos que contestarlo, pues, Dios te bendiga. No, hermano. No, hermano. Indígnate. Reacciona con ira. Y no son solamente cuando tiene que ver con las cosas que tienen que ver con tu Dios, sino con todo lo que tiene un propósito divino. Indígnate cuando tratan de enseñarle a tus hijos algo que contradice el principio bíblico. Reacciona apasionadamente y con ira defiende lo que es tuyo. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un salmo hablando de Dios, dice, se levanta como un gigante embravecido. Y en aquel tiempo los gigantes era algo de respeto. Entonces tenemos que sacarnos de la mente esa definición débil que nos han vendido del amor. Porque aquí yo no estoy viendo un Jesús débil. Estoy viendo un Jesús solo, tirando mesas, azotando personas, una persona, limpiando un templo completo. ¿Sabes? Te la dejo que tú te lo imagines. Yo pienso que el Señor, cuando vio eso, los mercaderes que estaban ahí, vio una mente con ganancias. Porque todo eso se vendía, ¿no? Si no, todo eso se vendía. Eran negocios dentro. Es como si tú llegaras aquí y tuvieras pequeñas tienditas. Esa es la Biblia que usamos aquí. Sí, pero como dices tú, ¿verdad? No sé quién dio el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Y hizo una entrega, ¿verdad? Sin pedir nada a cambio. Él mandó a su Hijo con nosotros. Y es importante, amado hermano, porque en el nombre del susodicho amor nos están robando la libertad de expresar el Evangelio. En el nombre del amor le están enseñando a nuestros hijos cosas que no son cristianas. En el nombre del amor, y voy a seguir diciendo esto, en el nombre del amor, César está instruyendo a nuestros hijos. Y quiero que tú entiendas, yo pienso un poco distinto. Yo no creo que los creyentes hacemos guerra saliendo a la calle a hacer complaints. Yo no patrocino, por lo menos yo personalmente no patrocino esa práctica. Yo creo que nosotros los creyentes tenemos que empezar a hacer uso de las almas del reino y empezar a ayunar, empezar a orar, empezar a proclamar la palabra y dejarnos sentir como tenemos que dejarnos sentir. Pero si vamos a hacer esto, tenemos que empezar a practicar esto entre nosotros. Pues cuando lleguemos a la parte de las relaciones, nos va a pegar un poquito más duro. ¿Alguien puede leer el próximo punto? ¿El 4? Sí, por favor. Disciplina. Hebreos 12, 5 al 8. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos te os dije, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Leo todo? Sí, por favor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Antes de entrar en el contenido del texto, ¿alguien me puede decir qué es un bastardo? Creo que era alguien fuera del matrimonio. Mi hijo fuera del matrimonio. ¿Qué? ¿Alguien quiere decir otra cosa? Un hijo ilegítimo. Hijo legítimo. Eso mismo. Hijo legítimo. Ahora, entiende bien, pues en el tiempo que se está escribiendo esta carta, los hijos bastardos no heredan. Te voy a dejar que asimiles eso un poco para lo que viene después. Ah, sí, bájalo. ¿Quieres aceite?
No me le eches a mí, bro. Ace- No volteaste para acá. Aceitito ungido. Enfrente. Para que te unjas el gaznate. Ok. No sé si se dan cuenta, amor, que intencionalmente estoy retando todo lo que nos han enseñado de amor. Lo estoy haciendo intencionalmente, es lo que dice la Biblia. Ahora mismo allá afuera están enseñando que la disciplina es maltrato. Y entiende bien, yo no estoy hablando de abusar a nuestros hijos, ni maltratar a nuestros hijos, eso no es el extremo, no es la clase de disciplina que estoy hablando. Pero yo te aseguro que la disciplina en el tiempo del hermano Santiago se miraba muy distinta a lo que era mi tiempo, y la disciplina en mi tiempo se ve muy distinta en la de los tiempos de nuestros hijos. Yo no puedo hablar de cómo era en el tiempo de Santiago, pero te puedo decir que en mi tiempo mi mamá me decía, hablamos en casa, y mis rodillas estaban temblando. Eso era todo lo que tenía que hacer. Esa mirada que daba mamá. Como diciendo, Y ya estuvo. Ahora escucha, porque esto es importante. Y ahora te voy a hacer una pregunta para que tú veas cuán inconscientemente hemos sido nosotros infectados con esta línea de pensamiento. ¿Qué tú haces con la persona que se te acerca y trata de corregirte? Mind your own business. ¿Sí? Esa es la primera reacción. Segunda reacción, la marginas. Tienes que, si te corrigen, tiene que ser verdad. De hecho, yo no estoy en el día de hoy estamos hablando de verdadera corrección. Estamos hablando de gente que verdaderamente está interesado por ti. No estoy hablando del que, me perdonan el lenguaje por un momento, no estoy hablando del brother que te tiras un pedo y el brother está ahí cada 5 minutos todavía apesta. Brother, eso es fallero. O sea, no estoy hablando de eso. No estoy hablando del que te critica por todo lo que haces. No, dejen de huelerse, brother, qué mala costumbre. En el tiempo de antes, en mi testimonio personal, yo sí me peleaba mucho en la corrección, aunque tuvieran razón. En este tiempo ya no. Difiero, pero está bien. Tiene que estar bien fundamental. Ahí está. La razón. Ya va saliendo el nervio a relucir. Un poquito más de tierra y sale. Ok, ¿por qué les digo esto, amado hermano? Porque aunque ustedes no lo crean, y les digo, pues lo estoy estudiando a través de la Biblia y lo estoy viendo en mi vida. Me he dado cuenta que inconscientemente dentro de la iglesia tenemos la tendencia de establecer relaciones unos con otros haciendo parámetros que aprendimos cuando estábamos en el mundo. E inconscientemente los traemos a la iglesia y comenzamos a socializar dentro de la iglesia, espiritualizando cosas que aprendimos en el mundo. Disciplina es una de ellas. Y no estoy diciendo que ahora todo el mundo va a llegar y te va a corregir y te va a decir, eso no funciona. Cada quien tiene el lugar en nuestra vida, lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que tú entiendas que este verso me enseña, de hecho, que aunque seamos hijos, no vamos a ser tratados como hijos hasta después de la disciplina. Ok, míralo aquí. Si soportas la disciplina, Dios los trata como hijos. Estoy tratando la teología. ¿Alguien puede decir algo diferente? No estoy cuestionando que eres hijo. La pregunta es, ¿te tratan como un hijo? Porque un hijo es disciplinado. ¿Quién? ¿Quién? Estamos hablando de Dios. Ok. Yo estoy Pero estoy poniendo a pensar. La contestación se la puede dar, hermano. Sí, los trata como a hijos. Quiero ponerlo a pensar. Quiero que entiendas algo, amado hermano. Tenemos que cambiar nuestro concepto de la disciplina. Nuestro concepto de lo que, voy a usar la palabra crítica, pero pues no tengo otra palabra más de la crítica. Yo debo hacer una pregunta. ¿Qué persona tiene la probabilidad de ver la mayor cantidad de mis defectos? ¿Quiénes son las personas que van a tener acceso? Familia es una y falta uno más.
Tú, pues, a veces estamos ciegos. Entonces, esposa, esposo o hijos. Amigos. No, a mí no más Amigos, desde la perspectiva bíblica, la Biblia nos deja saber que amigos hay más allegados que un hermano. Cuando un pequeño pic, pues lo vamos a hablar más adelante, tú no te pones 1000 filtros cuando estás hablando con tu amigo, con gente que es verdaderamente amigo. Tú hablas y si ofendes, pides perdón, pero hablas, eres tú, con virtudes, con defectos. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucede si tú tienes un verdadero amigo que porque te ama, está viendo que algo va a causar problema en tu vida, trata de decirte y tú lo echas fuera? Y le pones el label de que es un hater. ¿Qué? No. ¿Tú qué te vas haciendo? No, dime. No, pues es que, no sé. no te ha tocado. No te ha tocado. ¿Sabes? Ponte a pensar. ¿Sabes a qué le está cerrando la puerta? La puerta al cambio. Le está cerrando la puerta a la madurez. Porque según esto, según este versículo, hay cosas que ya están preparadas para nosotros que no las podemos manejar por falta de disciplina. Dime. Que lo veo todos callados. ¿Sí? No, es que me viene a la mente cómo Dios, como dice, cuando Dios ama, corrige. Pero en la Biblia también cuando Dios, no sé si sea juicio, pero cuando Dios te dejas, cuando no te corrige, te deja tus pasiones. Es como que te deja Sí, hacer. eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Sí, entonces toda esa gente que anda toda torcida, todo eso, sí. Bueno, porque Dios permite, No, eso es. ya no te vas a pasiones. Dios ya lo soltó. Ya. Bíblicamente hablando, eso se llama una mente reprobada. Sí. Los entrega, es la única mentalidad que Dios te entrega. Sí. Todas las demás mentalidades, la carne tú naces con ella, pero reprobada, Dios te la entrega. Aquí la tienes. Ya no te corrige, ya no te... No, ya. Ese es uno, ¿no? Al otro es el que lo entrega para que Satanás lo capture, para que... Ok, eso es otra cosa. Eso es como el caso de Pedro, es como el caso de Job, que Dios lo permite, pero aún en el parámetro que Dios lo permite, Dios también pone los límites de lo que está pasando. Lo que Alex se refiere, eso es un escenario distinto, es que Dios dice, ya te he hablado, ya te he protegido, ya te he cuidado, no quieres, ok, ahí te va. Entonces te voy a entregar todo lo que tú piensas que quieres, aquí lo tienes. Entonces todo lo que el hombre quiere realmente es reprobado, todo lo que nuestra carne quiere es reprobado, y entonces Dios te entrega esta mentalidad reprobada. Y tienes que entender esto. Como dijo Pollo. Dame. Esto no es simplemente fuera de la iglesia, esto también pasa dentro de la iglesia. Entonces tenemos que comenzar a cambiar la forma en que pensamos de la disciplina y entender que la disciplina es una expresión de amor. ¿Tú amas a tus hijos? Disciplínalos. Mi padre pretor en Puerto Rico me decía Sanabria, me llamaba por mi apellido, me decía Sanabria, el amor sin disciplina te lleva al libertinaje. La disciplina sin amor te lleva al maltrato. Hacen falta ambas. Hace falta amor para poder brindar gracia y misericordia, pero también hace falta amor para disciplinar. Porque muchas veces lo que sigue después de la disciplina es bendición. Lo que sigue después de la disciplina es crecimiento. ¿Qué? ¿Alguien quiere abundar antes de movernos? Vamos al 5. ¿Alguien puede leer el 5? Yo ni leo el 5, que está muy callado. Yo también ni leo, bro. Está bien. ¿Cómo mismo? Yo no lo hablo, pero lo entiendo. 5, el comfort, ¿verdad? Comfort and call. Confronta, sí. Comfort and call you by the name of Jesus, confront Peter and Judas. Hey, Matthew 16:23. But he turning said to Peter, Get out of front of me, Satan. You stumble me, for you do not set your sight on the things of God, but on those of men. ¿Así? Sí, por favor. Matthew 26:49 through 50 and 49. And then he came to Jesus and said, Hail, Master, and he kissed him. And Jesus said to him, Friend, what are you coming to? Then they came and laid hold of Jesus and seized him. Amén. Luego, Tú tienes una más. Lucas 6:46. 6:46. Parable of the house and on the sand and on the rock.
Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? No, this verse is not just a confrontation, it is a call to obedience, showing the benefits of obeying versus the ravage of disobedience. Thank you. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que otra forma, otra expresión del amor es la confrontación. Y Jesús hacía mucho esto durante todo el transcurso de la Biblia. Confrontó a las masas con la realidad. Mi pregunta es, ¿por qué las confronta? ¿Por qué Jesús confrontaba a las personas? Porque hacían puras cosas de la carne, ¿no? Como dicen, en vez de las cosas del espíritu. Quería que se salvaran. Bueno, Necesitaban confrontación. En esos tiempos, ¿verdad? Jesús estaba, los sacerdotes y todos los que se manejaban ahí, nomás estaban ahí, no había nada. No, esa de confrontación, de enseñanza. Esa no es la situación. Acuérdate, Jesús viene a finalizar un sistema y a iniciar uno nuevo. Jesús viene a cumplir la ley, a finalizarla, punto, a finalizarla, para entonces iniciar la gracia. Entonces Jesús está confrontando a la nación judía con la realidad de que todos los sacrificios que estaban haciendo, de que todos los rituales que estaban haciendo no eran suficientes para ser salvos, no era suficiente para estar bien con Dios, a quien Jesús le dijo en algunas ocasiones que si ustedes conocieran me escucharan. Y la pregunta es, es fácil muchas veces del lado de nosotros echarle piedras a los judíos, pero ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué posición tomaras tú si de momento llegara un loco y te dijera que todo lo que tú piensas saber de Dios es equivocado? Que todo lo que tú has aprendido desde pequeño, porque tienes que entender que la nación judía indoctrinaba a sus hijos desde pequeños. ¿Y no los doctrinaban a esperar al Mesías conforme a las profecías? Sí lo hacían. Pues el problema es que tienes que entender qué clase de Mesías están esperando y qué clase de Mesías está parando frente a ellos. Porque ellos están esperando a un Mesías que viene a reinar. Hasta hoy. Ese es el Mesías que ellos esperan. Y ya estoy más en el lado de Alex que el del mío, pero Alex, te mete cuando me veas atorado. Ellos están esperando en el tiempo de Jesús un Mesías que va a parar a Roma, que va a parar las naciones, que va a establecer el reinado judío. Eso es lo que ellos estaban esperando. Pero ¿qué tienen frente a ellos como el Mesías? Un carpintero, hijo de una virgen, sin estatus, lunático diciendo yo soy el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo te va? Muchas veces es fácil de donde nosotros estamos echarle piedra a los brothers judíos, pero ponte a pensar dónde estaban ellos parados. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros somos esos judíos. Y cuando viene el hermano o la hermana y te dice algo distinto a lo que está pasando, también nosotros le echamos piedra. Y no somos distintos a los judíos, no crucificamos a los hermanos y a las hermanas en un madero, pero los crucificamos de otra manera. Confrontación. La falta de confrontación es fatal dentro del cuerpo de Cristo. Y ya mismo te voy a demostrar a un apóstol que la practicaba. Te voy a hacer una pregunta. Y voy a meter a los hijos porque estoy convencido que todos como padres amamos a nuestros hijos. ¿Cuándo tú has visto a tu hijo descarrilarse o descarrilándose y no lo has confrontado? ¿Cuándo? ¿Cuándo has visto a tu hijo o a tu hija, en el caso pues o a tu hija en proceso de descarrilarse y no te has metido las manos al fuego? Hablar con ella, hablar con él y dejarle saber que el final de ese camino no es bueno. Ahora mi pregunta es, ¿te importa si se molesta, si se enoja, si se incomoda en el momento? No te importa. ¿Verdad que no? ¿Sabes qué personas que se sienten igual contigo muchas veces nosotros los echamos fuera? Muchas veces nos están confrontando por nuestra bien y no escuchamos. Pues justamente lo que pasó, esa es la historia de los judíos. Fueron confrontados una y otra vez. Y por ampararse en lo que ellos pensaban que era correcto y aferrarse a lo que ellos sabían, como dijo Alex, todavía hasta el sol de hoy están esperando al Mesías. La promesa estuvo frente a ellos y por no escuchar la confrontación no pudieron beneficiarse de esa promesa.
Entonces tengo que preguntarme, hermano, ¿cuántas veces a nosotros nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces la promesa ha estado frente a nosotros y por no escuchar la voz de aquel que nos confronta porque nos ama no nos hemos podido beneficiar de lo prometido? Seguimos esperando que Dios nos hable. ¿Sí? Y siento que ya lo tenemos. Hay una historia. ¿Que no? Hay una ilustración que habla de lo que Diego está diciendo. Dice que este hombre estaba en una embarcación, hubo una tormenta y terminó encallado en una isla. Pocos días después pasó la guardia costera. Venimos a rescatarte. No. Dios va a hacer el milagro. Poco después pasó un yate con turistas y se pararon y trataron. No. Dios me va a sacar de aquí. Y poco después pasó un helicóptero y también lo vio y trataron y el hombre se murió. Cuando llegó a la presencia de Dios le dijo, oye, no me fuiste a rescatar, no, hijo, te mandé la guardia costera, te mandé el yate, te mandé el helicóptero, ¿qué pensabas? ¿Que yo iba a bajar a sacarte? Puedo ser brutalmente honesto con ustedes. ¿Sabes por qué muchas veces no escuchamos la confrontación? Te digo brutalmente honesto, porque ante nuestros ojos, la persona que nos está confrontando no tiene el calibre para hacerlo. Ante nuestros ojos, esa persona que nos confronta no tiene las calificaciones necesarias para confrontarme. Llamando eso bíblicamente, eso se llama orgullo. Y nuestro orgullo nos cuesta una bendición. Pasemos a lo que sigue. Oye, pero la confrontation es diferente de un hermano a los demás. Ok. Yo personalmente no me envuelvo en confrontaciones con los no creyentes. No es... Sí, pues nunca ganas. De hecho, no es mi lugar y me voy a explicar. Si yo me voy a envolver en una clase de conversación con ellos que va a ir por este argumento, entonces vamos a hablar que yo estoy parado o debería estar parado desde el lado del evangelio y esta persona va a estar contendiendo desde el otro lado. Yo no voy a contender con la persona. ¿Sabes? Con un creyente no pierdo el tiempo en contender. ¿Sabes? La mejor estrategia, aquí el líder de evangelista me puede ayudar. La mejor estrategia es, si estamos hablando de un converso, tú vas directo al grano con el evangelio y dejas que el evangelio haga su trabajo. Si lo acepta, si lo rechaza, si se enoja y sigue caminando, ya tú le tiraste el evangelio. Por lo menos en el colegio, cuando me ha tocado defender mi fe, es lo que yo he hecho. Y si la conversación se acaba, pues ya yo les dije lo que les tenía que decir. Me tocó en la clase de filosofía defenderlo en contra del ateísmo y en mi clase de trabajo social en contra del homosexualismo. Y ha sido los dos grupos que más constantemente yo estoy con ellos. Como ustedes saben, yo no soy una persona muy social, así que no te puedo decir fui al supermercado y evangelicé. Ahí pues... Sí. ¿Sabes que es una bendición que esté aquí? Porque mira, ese departamento, pues allá el que se lo reparta como quiera, ahí te va y el que lo redimía. Bien, vamos a lo que sigue. ¿Alguien puede leer, Juan, el punto número 6? Emocional, Juan 11:35, Jesús lloró. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agrado. ¿Puedes leer Eclesiastés? Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Muchas gracias, brother. En Juan 11:35, ¿alguien me puede decir qué emoción nos refleja el texto? Llanto, dolor, tristeza. ¿Qué estamos viendo? Amor. Una respuesta emocional. Jesús nos modela que parte de amar es una respuesta emocional. Una respuesta emocional hacia nuestro prójimo.
una respuesta emocional hacia nuestras esposas, una respuesta emocional hacia nuestros hijos. Ya he testificado esto antes, yo no tengo memorias de mi papá abrazándome, no tengo memorias de mi papá diciéndome te amo, y no como que no viví con él antes de que se separaron. Cuando ellos se separaron ya yo tenía 15 años, me tuvo 15 años, pues, creo que es bastante tiempo, ¿no? ¿A dónde les quiero llevar con esto, hermano? A nosotros los hombres nos han indoctrinado en contra de esto. A nosotros como hombres nos han enseñado que los hombres no manifestamos emociones, los hombres no lloran, los hombres no muestran sus sentimientos, aguanta como un macho. Pues este hombre sí llora. Yo también, a mí me deben decir Magdalena. No por esa área, Alex. Contigo todo tengo. Sí, no, rápido hizo, no, pero se sacudió el pelo, ¿lo viste? Shiny. Entonces entendemos que parte del amor también es expresar nuestras emociones. En Lucas 21 que tenemos alegría, regocijo, contento. Pero ¿qué hay en Mateo 23:37? ¿Qué emociones cuando ustedes leen te dice el texto que Jesús está experimentando? Con desesperación. Desesperación. Estoy diciendo, haz caso, volteo. Como que ese momento donde tú has batallado y has hecho todo lo que puedes y ya... Y hay una porción bíblica que la dejé afuera, que nos enseña que Jesús experimentó ansiedad. ¿Alguien me puede decir qué porción en la Biblia es esa? En el Getsemaní. No, cuando estaba llorando. Lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre. Sudando sangre. ¿Verdad? Sudando. No recuerdo que la Biblia me diga que lloró sangre. No. Pero me imagino que la Biblia católica lo debe de decir en alguna parte. Esa fue la tanta de llorocita. Ok. Entonces, ¿qué hemos aprendido de lo que Dios mismo nos enseña que es parte del amor? ¿Entrega? ¿Alguien más? Todavía tengo no. No, pues deja de hacer chistes con alguien, hombre. Voy a hacer como la escuelita, los voy a separar. Mándalo para allá, por favor. Mala influencia, el líder de evangelismo. Ok, hermano, ¿qué cosas hemos aprendido que Dios nos enseña con sus acciones que son parte del amor? Disciplina, entrega, ¿qué más? Confrontación. No, ese que no está. Entonces no sé cuál es la que Johnny está diciendo, pero supongo que es esa misma. Paciencia. La paciencia es muy importante. Paciencia. Por lo mismo con el pueblo, con nosotros. No, con uno mismo, hombre. Acabas de mencionar emoción. Que llegues del trabajo y que no está listo con tanta hambre que le den uno y Emocional. luego que el chamaco que no hice la tarea, salí mal tronado en una materia. Entonces eso habla de emocional, en el área emocional. La paciencia tiene que ver con esa área emocional. O sea que hemos aprendido que el amor es mucho más que ser nice, que ser amable. Okay. Ahora, ¿cómo se ve esto si lo aplicamos en nuestras relaciones? Porque ya vimos que Dios lo modela, pero ahora, ¿cómo se va a ver esto en una relación? Vamos a la parte 4 que dice cómo se ve el amor en nuestras relaciones. ¿Quién puede leer el primer punto de esto? Sí, por favor. Ephesians 5:25. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself for it. Entonces, no, ahí está bien. Entonces, ¿qué estás viendo? Estás viendo entrega. Entonces, ahora el apóstol Pablo nos está enseñando cómo aplicar el amor a nuestro matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que amemos nosotros a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ahora vamos a retroceder, porque aquí es donde se pone interesante. Vamos a retroceder y vamos a volver a la primera parte. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Cristo se entregó por ella, muriendo. Cristo dio su vida por ella. Cristo, ya leímos versículos donde confrontó a sus discípulos. ¿Estás viendo dónde te llevo?
Entonces, tenemos que entender que aunque Pablo esté usando el frame del matrimonio, este concepto es para cómo nosotros vamos a establecer relaciones. No vamos a poder establecer relaciones saludables si no aprendemos entrega. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con alguien que va a tener problemas con eso. Una relación sin entrega se llama una relación unilateral o una relación parásito. Es la relación que es dame. No hay entrega, es dame. Entonces, una relación sin entrega es una relación de esa clase. Cuando yo hablo de este tema, hago una ilustración. ¿Qué tú haces con las pulgas? Cuando tu perro tiene pulgas, garrapatas, ¿qué tú haces? Se las sacas, le echas veneno. Elementos. Es importante, significa que sales de ellas. Si tiene parásitos, ¿qué hacen? Le metes las pastillas o los medicamentos para matar el parásito, ¿cierto? ¿Tú no? Okay. Está muy caro. No, hombre. Ya entiendo muchas cosas. Los perros son perros, bro. Dile eso, vale. Que tiene un caballo en la casa y lo llora como si fuese un chihuahua. Ok, hermano, entonces, entre medio de broma y broma, ahora te voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿por qué nosotros aceptamos en nuestra vida relaciones de esta clase? Porque no entendemos el amor. No lo entendemos. Porque si tú entendieras amor, entonces cortas estas relaciones. No estoy diciendo que los odias, la Biblia te instruye a amarlos, pero amarlos y espacio en tu vida es una cosa distinta. Y permitir relaciones como esa, sin entrega en nuestras vidas, número uno, ya va en contra de lo que es el segundo mandamiento que estamos usando de apertura para esta serie. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si violenta el concepto de amarte a ti mismo, entonces tú no se lo puedes dar al prójimo. Porque esa es la condición estipulada por el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te dice ama a tu prójimo más que a ti mismo o menos que a ti mismo, como a ti mismo. O sea que tengo que aprender a amarme para poder amar. Tengo que aprender estos conceptos y aplicarlos en mi vida para poderlos entregar. Lo que para mí ha sido un dolor de cabeza. Entonces, Pablo nos está enseñando entrega, que la entrega es necesaria para una relación, especialmente en el matrimonio. Pero vamos a ver la segunda. Efesios 5:33. Ok, yo lo leo. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Voy a repetir. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a ¿quién? Tienes que entender, amado hermano, nosotros por muchos años hemos permitido que el mundo se apropie de conceptos que son bíblicos y los saque de contexto. Eso del self-help y toda esa basura ha sido robado de la escritura. Y hay conceptos que a veces yo veo que la gente trata de reclamarlos, pero no hay forma de reclamarlos. Pero en este en específico, nosotros no somos el centro del universo. Vamos a dejar eso claro y establecido. Pero tienes que entender que si tú no estás bien, no puedes tratar bien a los que te rodean. Si tú no estás bien, es imposible que tu hogar esté bien. Si tú no estás bien, es imposible que tu matrimonio esté bien. Si tu esposa no está bien, ¿cuándo hacemos camping? Quiero que entiendas el punto que te estoy enseñando, brother. Porque si no entendemos este concepto, vamos a seguir expresando mal el amor y permitiendo cosas en nuestra vida que no debemos permitir y haciéndole cosas a otras personas que no debemos hacer. Pero mira la segunda parte, que es sumamente interesante porque le añade algo que es importante y que la esposa respete a su esposo. Entonces, no simplemente estoy llamado a entregarme, estoy llamado a brindarte el mismo amor que debo expresar por mí. Estoy llamado a respetar, estoy llamado a mostrar respeto. Pero digan como para Abraham. No, brother. ¿Cuándo te mudas para Irán? ¿Alguien me entiende con lo que quiero decir? Pues, vuelvo y te digo, Pablo está usando este frame para el matrimonio, pero es importante que entendamos que el matrimonio es una relación. Esto es un principio para aplicar en nuestras relaciones.
¿Quién quiere un amigo en su casa que no respeta a sus hijos y a su esposa? Así que el respeto es importante en todo lo que estamos haciendo. Aun cuando sabemos que la verdad puede ser ofensiva cuando la digamos, vamos a decirla con respeto. No hay necesidad de faltarle respeto a nadie para decir la verdad, que es el punto que quiero llegar. No es necesario que yo sea irrespetuoso para confrontarte, hermano. No es necesario que seas irrespetuoso para confrontarme. Porque la confrontación que tú vas a traer va a ser suficiente para que yo me escandalice. No hay necesidad de añadirle falta de respeto. Y ese es el modelo de Jesús. Busca en las Escrituras y te vas a dar cuenta que hasta víbora le dijo a la gente, con respeto. Literalmente le dijo víboras. Literalmente les dijo sepulcros blanqueados. Literalmente les dijo hipócritas. Entiende que respeto no significa abstenerte de decir la verdad. Porque las personas te van a hacer creer que cuando digas la verdad, estás siendo muy irrespetuoso. Y eso no es lo que Cristo nos enseña. Lo que Cristo nos enseña es que vamos a decir la verdad, pero vamos a ser respetuosos cuando la decimos. Vamos a hacer uso del amor cuando la decimos. ¿Qué amor? El amor bíblico. No el amor diluido que la gente llama amor y no es amor. Que es lo que estamos tratando de aprender en esta serie. ¿Alguien me entiende? Que los veo tan sosos. No los veo muy contentos ni emocionados con lo que está pasando. Avivamiento, por favor. ¿Cambiamos de maestro? Vamos para el 3. ¿Alguien puede leer el punto 3? Léete uno que está ahí muy callado. Ok, toma. No, está bien, si no no te esfuerces. Obediencia, ¿no? Sí, obediencia. Efesios 6, hijos, obedecen a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Amén. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. ¿Quieres abundar en Efesios 6:1? Hijos, obedecen a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Creo que es un punto que lo queremos usar mucho con los hijos, porque es una... Es conveniente. Es conveniente, pero es como pues, así lo entiendo yo. Es como los hijos demuestran su amor a través de la obediencia, pero que no se limita nomás a los hijos, ¿no? Si nosotros somos hijos de Dios, nuestra forma de demostrar amor hacia Dios es a través de nuestra obediencia. ¿Cuál es la posición entre un padre de un padre hacia un hijo? Hay una posición de autoridad, hermano. Como padre, una de las posiciones que tú tienes en la vida de tus hijos es una figura de autoridad. Escucha. Porque si eso es cierto, entonces Pablo nos está enseñando cómo vamos a tratar a aquellas personas que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros. Como estamos todos aquí en la misma línea, entonces voy a hacer uso de alguien que no está en el salón. Yo no tengo que estar de acuerdo con las decisiones de Oliver. Mientras no sea antibíblico, la Biblia me dice que yo tengo que obedecer. No es si me gusta, no es si yo quiero, no es si yo pienso. Es que la Biblia me dice, Oliver es el hombre que Dios ha puesto sobre la autoridad. Y a mí me guste o no me guste, yo estoy llamado a obedecer. Eso no significa que no puedo cuestionar, no significa que no puedo confrontar, eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que al final del día, si él viene y me dice, Jorge, tal día quiero que prediques de tal tema, independientemente de lo que yo pueda pensar de lo que él está diciendo, es mi trabajo irme a casa y orar para que el Espíritu Santo me dé el tema. Y te voy a decir esto, Dios no patrocina la rebelión en ninguna forma, manera y razón. No me puedo parar en ese altar y decir, no, el Espíritu Santo me dio otro mensaje. Es mentira, fue la carne. Porque el principio de autoridad es divino. Y mientras la petición que haga no sea antibíblica, es mi responsabilidad obedecer. Y ese es nuestro trabajo con las personas en autoridad. Y aquí es donde va a empezar a picar. Esto habla del supervisor en el trabajo. Esto habla del policía. Y estoy en la Biblia. Pablo en Romanos nos deja saber que todas las personas que están en autoridad han sido puestas por Dios. Y si ocupan una posición de autoridad, la Biblia me enseña ahora que yo tengo que obedecer. Siempre y cuando en el único momento que yo estoy autorizando para desobedecer es cuando el mandato que ellos incluyen va en contra de las Escrituras, entonces yo tengo el derecho como un hijo de Dios de escoger la ley divina.
Pero es importante porque muchas veces nos gusta que nos obedezcan, pero no nos gusta obedecer. Y el principio bíblico enseña que si tú no aprendes a obedecer, no puedes ejercer autoridad. Ok, y Jesús, ¿aprendiendo qué? La obediencia. Se humilló hasta lo sumo, experimentando la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Jesús, ¿aprendiendo qué? La obediencia. Porque en el Getsemaní tenemos que Jesús en un momento dado ya no quería llegar a la cruz en su humanidad y le decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero entonces lo puso todo junto y dijo, ¿sabes qué? No sea como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Y aprendiendo la obediencia. ¿Por qué esto es importante? Aquí es donde esto es importante. Tú, como padre, eres la figura de autoridad que tu hijo está mirando. Escucha, si tu hijo te ve rebelarte en contra de la autoridad cuando es conveniente para ti, él se va a rebelar en contra de la tuya cuando sea conveniente para él. Así que parte del amor es la obediencia. Juan 14:15 se explica. Estamos llegando al final. Habíamos acordado que era 1:30, ¿no? Sí. ¿Alguien puede leer el 4, por favor? Respetando los límites. Colosenses 3:21. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, para que no se desanimen. Proverbios 22:28. No traspases el término antiguo que pusieron tus padres. ¿Quieres decir algo? ¿Ah? ¿Quieres abundar? ¿Ah? ¿Quieres decir algo? Oh, no. ¿Ah? 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 No. La foca. Ok. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo en Colosenses? ¿Qué es provocar? Celos de Satanás intencionalmente. Esa es la palabra que estoy buscando. Ustedes se ofenden, ¿no? ¿Perdón? Se ofenden. La gente se ofende. Sí, después tú decir, burro, cabezón, denso. Ay, el chamaco. Va a crecer con ese mismo. Sí, sí. Esa idea de los hijos que va a tener. Pues, digo, porque sí hay. ¿Por qué no vamos a hacer si hay gente que, aunque sea cristiano, le dicen Burro, burro? animal, caballo. Ok. Escucha, hermano. Intención y acción no son la misma cosa. ¿Por qué te digo esto? Aunque en este caso Pablo está hablando de la acción intencional de querer provocar a alguien, no podemos pasar por alto que muchas veces sin querer lo provocamos. Y digo esto porque muchas veces tenemos buenas intenciones, pero nuestra ejecución no es correcta y terminamos haciendo daño. ¿Y sabes cuál es el problema normalmente en este escenario? Que como nuestra intención era buena, no nos damos cuenta de nuestro error y continuamos operando en una buena intención mientras nuestras acciones, lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, están provocando, están hiriendo, están haciendo daño. Entonces no nos damos cuenta ni entendemos por qué la relación se sigue deteriorando, por qué las cosas siguen de mal en peor si yo estoy tratando de arreglarla, porque esa es mi intención. Porque tenemos que sentarnos a entender que intención no siempre equivale a buenos resultados. Ok, aquí hay gente que le gustan las pistolas y que saben de la ley. Si yo tengo una pistola y estamos en mi casa y yo la saco y la estoy limpiando y se me saca un tiro y te mato, ¿qué me pasa en el tribunal? ¿Perdón? A la cárcel. ¿Cuál es el cargo? Ahí está. ¿Cuál es la palabra clave? Aún la ley reconoce que involuntariamente yo puedo hacer daño. Y en este caso, daño irreversible. Quiero que te pongas a pensar en esto, porque a veces involuntariamente estamos dañando nuestras relaciones.
Involuntariamente provocamos a nuestras esposas. Eso es suicidio, pero involuntariamente provocamos a nuestras esposas. Involuntariamente provocamos a nuestros hijos. Y nuestros hijos y nuestras relaciones constantemente están en una sensación de enojo con nosotros y no nos damos cuenta de que nosotros estamos provocando la situación. Y como lo estamos haciendo involuntariamente, no nos damos cuenta. Lo peor, no sentimos convicción. Porque como tu corazón no está en la maldad, aún así la ley terrenal me sentencia. ¿Alguien me sigue? Quiero que nos vayamos meditando en estas cosas, amado hermano, porque yo soy culpable de todo lo que les estoy hablando. Yo lo he hecho y algunas todavía las estoy haciendo. Estoy trabajando con ellas según voy estudiando. Lo antisocial no se me va a quitar, brother. Sí, con los 3 exhortaciones. Un par de confrontaciones y 4 abrazos. Ok, el último punto en el día de hoy para irnos. ¿Alguien puede leer el número 5? Gálatas 2:11. Gracias, brother. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Porque cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: y tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Ahora Pablo nos está enseñando cuáles son los requisitos para una confrontación. Yo no tengo el derecho de irte a confrontar porque no me gusta la manera en que te amarro los zapatos. Eso no es una razón válida. Yo no tengo el derecho de irte a confrontar porque no me gusta la manera que lavas tu carro. No tengo el derecho de confrontarte por la manera en que pronuncias una letra o por la manera en que hablas. Eso no es razón para establecer confrontación. Pablo es claro y nos deja saber que si vamos a practicar la confrontación, tiene que haber una razón y una razón única por la cual vamos a confrontar. Y es esta: cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Es el caso y el escenario donde tenemos licencia para ir y hacer una confrontación, y una confrontación pública de ser necesaria. Esto no está pasando en un salón. Aquí no hubo una reunión de líderes donde esto pasó. Esto pasó en vivo y a todo color frente de todos los testigos. ¿Por qué? ¿Qué estaba defendiendo Pablo? El Evangelio, la verdad. El Evangelio, la verdad. Pablo estaba defendiendo a la iglesia. Porque el problema era, escucha, aquí es donde nos va a empezar a pegar. El problema era que cuando no había gente de Israel, Pedro tranquilamente comía con los gentiles, que era la iglesia no circuncisa. Pero cuando llegó la iglesia circuncidada, Pedro dejó de comer con esta gente, se retrajo. Y tienes que entender quién es Pedro. Pedro es el pastor de la iglesia de la circuncisión. Pablo es el pastor de la iglesia no circuncidada, por ponerlo de esa manera. Entonces Pablo está mirando cómo Pedro está marginando sus ovejas, cuando Cristo había muerto por ambos. Ahora mi pregunta es, ¿qué fue tan poderoso para hacer que Pedro cometiera este error? Pues Pedro no es un cobarde. En este punto de la historia, ya Dios ha hecho Pedro. En este punto de la historia, ya Pedro ha predicado y testificado en frente de los habidos y por haber. En este punto de la historia, Pedro sobrevivió a la persecución de Saulo, que es Pablo quien está parado justo a él. Tienes que entender que no estás hablando con un cobarde en este punto de la historia. ¿Sabes qué fue lo que lo hizo temblar? Presión social. Los discípulos aprendieron de Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces Pedro aprendió que Jesús vino a los suyos, al pueblo judío. Y la palabra de Dios nos enseña que también
como no lo recibieron a él, pues el Evangelio se dirigía a los gentiles. Ajá. Pero a los gentiles, cuando Pablo ya se convirtió, todavía no entraban los gentiles. Entonces, sí. Ok, pues déjame explicarte, porque tenemos la historia. En este punto de la historia, ya Pedro había tenido una visión en oración donde Dios le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro le contesta: no, Señor, porque jamás yo he comido nada inmundo. Y esto aconteció 3 veces. Y al final el Señor le dice: no llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Poco después llegaron unos gentiles y el Espíritu le dijo: ve con ellos. Y Pedro mismo, cuando les está predicando, presencia que el Espíritu Santo desciende y los bautiza. Y Pedro mismo dice: ¿quién puede impedir que sean bautizados? En este punto de la historia ya Pedro había sido testigo de que los gentiles eran incluidos. Pedro, en este punto de la conversación, no había tenido problemas con comer con los gentiles antes de llegar los judíos. No fue hasta que llegaron los judíos que Pedro es arrastrado en esta hipocresía, porque Pablo nos deja saber simulación. ¿Qué tipo de miedo entonces era? No era de cobardía, ¿no? Presión social. Presión, porque dice, porque tenía miedo de la circuncisión. Presión social. Presión Los social. que venían, dijo hartos. Pero miedo a que lo apedrearan, lo rechazaran. Que lo echaran fuera, así, que le dijeran: tú, falso, esto, me voy. De hecho, no sé qué versículo viene, perdón por interrumpir. No, dale. Donde a Pablo, creo que es Santiago, dice: están acusando de que no sigues la ley. ¿Por qué no te presentas? ¿Te acuerdas de Pedro para que hagas público tu testimonio que tú sigues la ley? Porque Pedro había caído en el error de no le tenían los romanos, no le tenían la muerte, pero le tenían las críticas de la iglesia de los judíos, no de la iglesia de los gentiles. Porque cuando no estaban los judíos, convivía muy bien, pero llegaban los que seguían la ley, y él siendo judío, le temió la crítica. Y ¿dónde es donde Pablo entra por el amor a la iglesia. Pablo entra y lo confronta. Y si lees más adelante, vas a ver la confrontación donde dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles. Entonces tienes que entender que este es el punto a donde nos quiero llevar, porque es importante. No hay nada más destructivo para nosotros que la presión social, el miedo al rechazo, a la marginación, a la falta de aceptación. Nadie quiere quedar como el patito feo del grupo. Y a eso le tenía miedo Pedro, a quedar como el patito feo del grupo. Y eso es lo que está confrontando nuestro hermano Pablo. Así que, entiende esto, porque si vas a amar como la Biblia dice que tienes que amar, que tengo malas noticias. Pablo escribe: todos me abandonaron, nadie estuvo conmigo, Dios no se los tome en cuenta. Si tú vas a amar como la Biblia dice que tienes que amar, vas a tener que estar preparado a llegar a que las personas que tú amas te abandonen en un momento dado. Si vamos a amar, tenemos que aprender que vamos a entrar en un punto donde vamos a estar vulnerables, porque amar es ser vulnerable. Y todos tenemos hijos, así que sabemos que nuestros hijos son un pedazo de nuestro corazón caminando por ahí. Si ellos sufren, nosotros sufrimos, ¿sí? Ten esto en consideración, amado hermano. Vamos a tener un poco más en mente la diferencia entre las intenciones y mis acciones, para saber si inconscientemente estoy hiriendo, estoy ofendiendo. Y sobre todo en este último punto, en nuestras relaciones, vamos a hacer un análisis si casualmente no nos estará pasando como a Pedro y no nos damos cuenta, e inconscientemente marginemos a un grupo de personas o marginemos a ciertas personas porque queremos el favor de otras, que es favor social, es miedo a ese rechazo. Es que mediten esto, y en la próxima clase, que tengo que hablar con Oliver porque como ahora son los viernes, que él me diga qué fecha no conflige con los planes que ellos tengan. Vamos a iniciar la jornada de la parte emocional del amor. Vengan listos.
porque está pesada. Más que agregar que te está mencionando el rechazo, qué tan fuerte es el rechazo. Está un poquito en el evangelismo, no lo hacemos porque le tenemos miedo al rechazo. Pedro cae en el error del rechazo. Aarón, por la presión social, cae en ese error también. Lo ves en la Biblia una y otra. Si no es consistente, es consistente. Y se necesita mucho amor. De hecho, yo públicamente les puedo decir que las veces que he pecado, muchas veces he pecado por esa área, por presión social. He querido caer bien, o he querido quedarme bien, evitar conflictos. Muchas veces recaí en las drogas, porque me lo ofrecían y yo pues no quería decirle que no a la persona que me las daba. Entonces, en esta área, y para ser sincero, la gran mayoría de las personas que conozco caen en esta área, porque es tan fácil. Humanamente hablando, es uno de los deseos más fuertes en el ser humano, esa necesidad de aceptación. Y muchas veces por alimentarla, metemos debajo del camino en el que haya que meter, siempre y cuando yo asegure el ticket dentro del camino. Así que vamos a meditar en eso. ¿Alguien más hace? ¿Todo bien? ¿Quién quiere hacer la oración de despedida? Me gusta cómo esta gente se hacen voluntarios. Sí, los hacen voluntarios. Sí, no, ya vi. Gracias, Padre, en esta tarde. Gracias por nuestro hermano Jorge, que ha traído un tema muy bonito, algo que necesitamos todos para poder llegar a una madurez más grande, síguelo ayudando, Señor, síguelo administrando, dándole conocimiento, sabiduría. Gracias porque le has dado la oportunidad de seguir con nosotros, Dios, suplimos nuestro accidente, damos gracias por él y su familia, que todos están bien, gracias a lo que has hecho por él. También a los que estamos aquí, gracias, Señor, cuídanos, llénanos de amor, ¿verdad? De ese amor que es el verdadero amor, no que lo que ofrece el mundo, Señor. Bendícelos que lleguen bien a sus casas, líbranos de todo mal, síguenos dándonos un corazón de siervos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.